Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me vean. Bienvenidos una vez más a Alemán Fácil. Hoy les traigo una lista de palabras importantes, unos adverbios y unas conjunciones. Hay que aprendérselas para poder, digamos, expresarnos de una manera más clara. Vamos a ver. Comenzamos con estas cuatro. Trotzdem, dennoch, allerdings e indessen, que tienen más o menos un significado parecido. Sin embargo, y no obstante, también puede ser un pero. Vamos a ver porque recuerden que un idioma, al pasarlo a otro idioma, se interpreta y depende también mucho del contexto en el que estamos hablando, en el contexto que la situación se está llevando, se está desarrollando. Sin embargo, podemos decir que la traducción de estas palabras son sin embargo y no obstante. ¿Ok? Vamos a ver. Adverbios como trotzdem, dennoch, allerdings e indessen pertenecen a una oración principal independiente. El conector está en la posición número 1, el conector es decir, el adverbio en este caso, o en la posición 3 en la oración, el verbo en la posición 2. Es decir, tiene las características de una oración principal. El verbo en segunda posición. ¿Sí? Lo que nos dice que estos adverbios ocupan, digamos, primera posición o tercera posición, como dice aquí la regla. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos trotzdem, esto ya lo vimos, vamos a ver trotzdem y dennoch. Trotzdem y dennoch expresan una oposición, ¿ok? Una oposición de ideas o de situaciones. Por ejemplo, Eva hat starke Kopfschmerzen, trotzdem geht sie zur Arbeit. ¿Ok? Eva hat starke Kopfschmerzen, trotzdem geht sie zur Arbeit. Eva tiene un fuerte dolor de cabeza, sin embargo, va al trabajo. O aún así va al trabajo. Pero va al trabajo. Es decir, se interpreta de la manera en la que más acomode a la situación, al contexto y al momento. Bien. María fühlt sich gut. El siguiente ejemplo. María fühlt sich gut. Sie bleibt dennoch zu Hause. ¿Sí? María se siente bien, sin embargo, se queda en casa. ¿Ok? Estamos hablando que María se siente bien, digamos, de salud. Y aún así, sin embargo, pero se queda en casa, ¿no? Bien. Si ven, tenemos en las oraciones donde están estos adverbios, tenemos que en la primera, el adverbio está en primera posición y el sujeto está en tercera posición, dejando al verbo en segunda posición. Y en esta segunda oración tenemos al sujeto en primera posición, tenemos el verbo en segunda posición y el adverbio en tercera posición, ¿sí? Es decir, puede ocupar tanto la primera posición como la tercera posición. Lo importante es que el verbo esté en segunda posición, ¿ok? Bien, siguiente. Indessen y allerdings. Allerdings e indessen señalan que una afirmación no tiene importancia. Vamos a ver a qué significa esto. Por ejemplo, die Firma machte ihr ein sehr gutes Angebot. Sie entschied sich indessen für einen anderen Arbeitgeber. Bien, dice, la empresa le hizo una buena oferta. Sin embargo, ella se decidió por otro contratista o por otra empresa, digamos, ¿no? Sin embargo, ella se decidió por otra empresa. Es decir, la primera oración, la primera afirmación ya no tiene importancia porque ella decidió otra cosa. ¿Ok?
la primera oración pierde el valor totalmente, ¿ok? Pierde vigencia, digamos. Y en el segundo ejemplo dice, ihr macht der Job keinen Spaß, ¿no? A ella no le divierte su trabajo. Allerdings verdient sie damit viel Geld. Sin embargo, gana mucho dinero con ello. Entonces, es decir, el hecho de que gane mucho dinero, la primera oración ya no tiene importancia. Es decir, no importa porque gana mucho dinero con su trabajo, aunque no le guste, ¿ok? Y vemos nuevamente que son oraciones principales. En el primer ejemplo, si el sujeto está en primera posición, después viene el verbo en segunda posición y en tercera posición viene el adverbio indecen. En el segundo ejemplo tenemos al adverbio en primera posición, después viene el verbo en segunda posición y en tercera posición el sujeto y ya después el complemento, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora las siguientes. Estos son conjunciones, ¿ok? Conjunciones, y estas sí pertenecen a una oración subordinada. No son oraciones principales, sino a una oración subordinada, y una de las características de las oraciones subordinadas es que el verbo principal se va hasta el final de la oración, ¿ok? Como dice aquí el ejemplo, estas conjunciones forman parte de una oración subordinada, Nebensatz. En la oración ocupan la primera posición y el verbo ocupa la última posición, ¿ok? Entonces, estas conjunciones ocupan la primera posición del verbo y la primera posición de la oración, y el verbo se va hasta el último, ¿no? A la última posición, siempre en una oración subordinada, y estas se separan con una coma siempre de la oración principal. Vamos a ver los ejemplos. Manfred blieb in seinem Büro, obwohl ein Teammeeting hatte. ¿Ok? Dice, Manfred se quedó en su oficina, aunque a pesar de que, pese a que él tenía una junta de trabajo, ¿ok? O una junta de grupo, de equipo, ¿ok? Obwohl, tenemos aquí, obwohl, tenemos la primera oración, la oración principal, Manfred blieb in seinem Büro, Manfred se quedó en su oficina, y después separamos con una coma las dos oraciones, coma, obwohl, aunque, ¿ya? Aunque, primera posición, después viene el sujeto en segunda posición, complemento, y hasta el último ponemos el verbo, ¿sí? Bien, no tiene nada de nuevo. Si ya conoces o has tenido mucho contacto con las Nebensatz, te será sencillo entenderlo. Es algo muy común en las oraciones Nebensatz, oraciones subordinadas. Veamos el segundo ejemplo. Obgleich Claudia sehr schnell arbeitet, muss sie abend oft länger bleiben, alles fertig zu bekommen. ¿Sí? Aunque Claudia trabaja muy rápido, aunque o a pesar de que Claudia trabaja muy rápido, muss sie abend oft länger bleiben, tiene que quedarse más tiempo por las noches en el trabajo para, digamos, terminar todo o sacar la chamba, como se dice, ¿no? Entonces, obgleich, aquí comenzamos con la oración subordinada, la separamos con una coma de la oración principal, y tenemos aquí obgleich, primera posición, Claudia, que es el sujeto, en segunda posición, y el verbo en última posición, ¿sí? Al último de la oración. Y tenemos aquí un su, ¿no? Un para terminar su trabajo, o para terminar la chamba, ¿no? Y después aquí tenemos en la última el Obschon. Obschon Bruno seit einem Jahr in der Firma arbeitet, kennt immer noch nicht alle seine Kollegen. ¿Okay? Aunque, a pesar de que Bruno lleva
un año trabajando en la empresa, no conoce aún a todos sus colegas, ¿ok? Aunque, y tenemos opción aquí, opción, Bruno en segunda posición porque es el verbo, es el sujeto, y el verbo se va a la última posición, arbeitet, ¿ok? Arbeitet. Y después tenemos la oración principal que empieza con el verbo, ¿sí? Kennt er immer noch nicht alle seine Kollegen. ¿Sí? Si ven, cuando comenzamos con la oración subordinada, la oración principal que está separada con una coma debe comenzar siempre con el verbo. Por ejemplo aquí, obgleich Claudia sehr schnell arbeitet, coma, muss sie. Si muss, nunca lo hagan, eso está mal. Tienen que poner primero el verbo y después el sujeto. Lo mismo sucede acá. Obschon Bruno seit einem Jahr in der Firma arbeitet, kennt er, conoce él, kennt nunca, kennt er immer noch nicht alle seine Kollegen. ¿Ok? Acá en la primera oración tenemos en la primera oración es la principal, comienza con el sujeto y después el verbo. ¿Ok? Aquí es distinto, ¿sí? Y acá comenzamos con obol, como en estas, ¿no? La oración principal siempre va a comenzar la oración subordinada siempre va a comenzar con la conjunción, ¿sí? O con otras cosas que ahorita no voy a tocar, oraciones subordinadas, en este caso solamente obol, obgleich y obschon. Bien, pues eso es, estas 7 palabras que son muy importantes, muy útiles. Pues bueno, aquí las tienen, apréndanselas, vean cómo funcionan. Si tienen dudas me dicen. Por favor, no olviden suscribirse al canal y compartan, por favor, para que llegue a más gente estos videos que estoy haciendo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.